El MUAC festeja la consolidación de un proyecto de construir desde la universidad una propuesta de vanguardia en donde era necesario el tener un museo dedicado al arte contemporáneo. Tenemos el Centro Cultural Universitario, que es único en su especie a nivel mundial, y hacía falta una disciplina. Esta disciplina eran las artes visuales. Entonces decide, con gran visión, el rector Juan Ramón de la Fuente y su coordinador, honor a quien honor merece, Gerardo Estrada, hacer el Museo de Arte Contemporáneo. Faltaba un capítulo que era el arte contemporáneo, que además se aviene muy bien con la vocación de la universidad. La universidad está en todo lo que es de vanguardia, de búsqueda. El teatro universitario siempre se ha distinguido por ser el de avanzada. Lo mismo en la música, aquí fueron los primeros conciertos de música electrónica. Todo el arte más vanguardista, rompedor, cuestionador, crítico, se hace en la UNAM, y en el caso del MUAC no es la excepción. Primero que nada porque lo hacemos con una base crítica, segundo porque hay una búsqueda de diversidad y también porque la visión de arte contemporáneo que planteamos no es estrictamente la que plantea el mercado o el gusto dominante. El MUAC es un proyecto que se crea explícitamente cuando ya había un movimiento incipiente de inserción de México en el mundo global. Es decir, en la década de los 90 hubo muchos movimientos, entre ellos museos como el Carrillo Gil, que tenía ya un contacto muy serio con actores de otros países, y había una comunidad de artistas que habían venido a México, que se habían instalado aquí y que fueron muy influyentes en la manera de producir la obra. Por otro lado, también los artistas mexicanos se habían creado una fama muy prestigiosa en la escena internacional. Estamos hablando de principios de 2004. Entonces comenzó un proceso muy interesante que duró varios años antes de siquiera empezar la construcción. Tenías que crear un programa de la nada, cuando las paredes todavía no existían. Cuando se empezó a formular el proyecto museológico de lo que iba a ser el nuevo Museo de la Universidad Nacional Autónoma de México, participaron muchos agentes, digamos, en la discusión y la reflexión de qué hacía falta, ¿no?, en términos de museos en México. Y dentro de la gente que participó, un agente que fue cardinal fue Olivier Debrois. Con este equipo tan talentoso que estaba Olivier Debrois, estaba Esther de Lerrán, Claudia Barrón, Rafael Sámano, Ale Aguinaco, se hizo un plan maestro, que nunca se hace un plan maestro y varios planes. A mí me invita Graciela para desarrollar todo el proyecto museográfico, ¿no?, que tiene que ver justamente con esa parte en donde se toca los aspectos arquitectónicos, con toda la plataforma conceptual con la cual se basa el museo para su concepción. Lo que se pensó desde el principio fue un gran museo que efectivamente entrara en el ámbito de los museos internacionales. Analizábamos lo que pasaba en el mundo, lo que pasaba localmente y cómo nosotros teníamos que interactuar con todo eso. Contextualizar el México que estábamos viviendo en ese momento también, eso fue sumamente importante. Veíamos la necesidad urgente de salir de una serie de crisis que habían empujado también inevitablemente a la cultura y a las instituciones de la cultura. Teníamos el reto de ser una nueva institución. Eso tenía muchas aristas, ¿no? Cómo pensar el espacio, cómo pensar la función de la colección en un museo de arte contemporáneo y
En un tercer lugar, cómo generar una estrategia comunicacional y de conocimiento del arte contemporáneo. Desde un principio tuvimos muy claro que sería un museo en donde categóricamente se presentaran obras de interdisciplina, no solo en lo visual, también todo lo que podría ser ciencia, pensamiento, idiosincrasia, todo esto en una suma hacia el arte y hacia lo contemporáneo. Entonces eso fue lo más interesante del proceso, entender que un museo no es una colección, un museo no son exposiciones, un museo es mucho más. Entonces así empezó la aventura de crear el MUAC. Teníamos muy bien cubierta toda la parte museológica, curatorial, todo lo que eran los programas de exposiciones, los programas educativos, ¿no? Todo el programa de conservación. Y le faltaba a esta gran estructura pues un pilar importantísimo que es la parte arquitectónica. Se hizo un pequeño concurso entre los arquitectos, el más interesado en estos temas y el más culto, vamos a decir, de todos ellos en ese momento, era Teodoro González de León. La verdad es que era tan flexible, tan maleable la propuesta, que supo integrarse y adaptarse a las necesidades que planteaba el arquitecto Teodoro González de León, ¿no? Hubo muchas discusiones desde la ubicación, ¿no? Porque rompía una idea tradicional de la arquitectura de hacer todos los edificios iguales. Pero aquí se quiso invocar la otra parte de la concepción de la arquitectura, ¿no? Hacerla moderna, disruptiva. El diseño arquitectónico del museo que resulta en un espacio de grandes dimensiones en lo externo y en lo interno, y donde en lo interno es fundamental generar espacios lo suficientemente amplios y lo suficientemente libres para que lo que se expusiera pudiera moverse como un espacio de intercambio, de flujos, de desplazamientos. Era como mostrar, digamos, el síntoma, por decirlo así, del arte contemporáneo. El acierto que tuvo el museo de haber inaugurado con la exposición de cantos cívicos de Miguel Ventura marcó una vocación del museo. A partir de la radicalidad de esa pieza, que incomodó a más de uno y de las peores maneras, el museo marcó algo que es fundamental: su capacidad crítica y su libertad de expresión. Que esa es la diferencia que el museo tiene, y en tanto universitario y en tanto un museo que le interesa la producción de conocimiento. En concreto, en lo que se refiere a lo internacional, solicitamos unirnos a una exposición itinerante del artista brasileño Cildo Mireles, que venía de Tate, después seguía al MACBA y luego iba a ir a 2 museos americanos. Pero dada la crisis económica de 2008 en Estados Unidos, los 2 museos americanos cancelaron. Nosotros pedimos la exposición y nos dijeron que sí. Y eso fue ya. Estábamos caminando hacia en la ruta que nos habíamos trazado.
Yo creo que el MOAC está a la altura de los grandes museos del mundo, ¿no? Que no le pide nada al MoMA, ¿no? Que no le pide nada a museos en Nueva York, pero también en Londres y también en otros países importantísimos, incluido en Argentina, por ejemplo, ¿no? El MOAC se ha ido consolidando a lo largo de estos 15 años a partir de construir una programación de exhibiciones de un perfil internacional, pero también atendiendo a una escena local. Y por otro lado, el construir a lo largo de pues, esta década y media una colección pública de arte moderno y contemporáneo, que es precisamente pues, patrimonio de la universidad, patrimonio nacional y que busca poder contribuir a la historia del arte contemporáneo en México. En México no había una colección razonada de nuestro arte. La UNAM en el MUCA, a través de Silvia Pandolfi, había creado un programa de adquisición de las generaciones emergentes, pero se necesitaba algo mucho más sólido. Olivier Debrois tuvo a bien revisar las colecciones que tenía hasta ese momento la Dirección General de Artes Visuales, que eran pues muy heterogéneas, ¿no? Y lo que Olivier hizo fue, de alguna manera, diferenciarlas y darles un carácter independiente o singular a cada una de ellas. Con eso empezó a conformar o rediseñar lo que iba a ser la colección del MOAC. Esa colección está constituida por dos itinerarios o por dos hemisferios, digamos, ¿no? Que es el acervo artístico, que es como tradicionalmente conocemos las colecciones, y el acervo documental, que es lo que está a cargo del Centro de Documentación Arquella. A partir de que nace el museo, un poco por idea de Olivier Debrois, se decide que es necesario, precisamente para reconstruir esta historia del arte, estas prácticas artísticas en México a partir de los años 50, es necesario tener esta documentación, estos archivos que nos permitan hacer diferentes lecturas, que nos permitan hacer diferentes exposiciones y que estas lecturas nos den también un soporte a lo que hoy entendemos como arte contemporáneo. Nosotros mismos nos consideramos un centro de documentación activo. Entendemos en parte nuestra práctica como cierto activismo desde el archivo y conformamos colecciones que ninguna institución se ha dado a la tarea de conformar. Por ejemplo, la colección de visualidades y VIH en México o la colección de visualidades y movilización social en México, que lo que intentan es recoger de alguna manera una serie de residuos culturales, visuales, en relación, en el caso de la crisis del SIDA y del VIH, cómo la escena cultural acompañó en términos visuales, ¿no? Y culturales toda esa movilización. Un paso muy importante que dio el MOAC fue dotar al museo de un laboratorio de restauración, porque de esa manera atendemos constantemente, diariamente, las necesidades de conservación de nuestro acervo. Va desde controlar las condiciones ambientales de las salas, tener fondos de resguardo especializados con humedad y temperatura controladas, iluminación, sistemas de seguridad, y este laboratorio se enfrenta sobre todo al reto de investigar constantemente la manera en que tiene que abordar los nuevos materiales que utilizan ahora los artistas contemporáneos. Tenemos acervos tan importantes como por ejemplo el de Helen Escobedo o el de Proceso Pentágono o el de Felipe Ehrenberg o el de Melquiades Herrera o el de Teresa del Conde, el de Alberto Híjar, en fin, el del No Grupo, ¿no? O sea, como muchos de los elementos que han logrado aportar en términos de producción artística están aquí. Y precisamente la idea de conjuntar estos acervos documentales con los acervos artísticos nos ha permitido hacer exposiciones históricas que han permitido también dar otras lecturas de lo que ha sido el arte en México, ¿no?
tenemos claro que este es un museo que ha conseguido algo que en México era muy difícil, pero que además en la universidad entendemos. El compromiso con la historiografía del arte contemporáneo en esta región, la presentación de artistas que sirven como paradigma de la práctica contemporánea en una diversidad de ámbitos, pero con una óptica que tiende hacia un arte informado política y socialmente, y también un programa de inclusión que ha hecho del feminismo y también del cuestionamiento de los órdenes de exclusión racial uno de sus temas. Y en otra cosa es pionero. El 16%, ya sé que no es mucho, ya sé que falta, pero el 16% de sus fondos son obra de artistas mujeres. En el tema del arte contemporáneo es complicado, digamos un poco el tema de unir la museografía con la curaduría, ¿no? Normalmente se utilizan estos espacios de cajas blancas y demás, ¿no? Donde todo tiene que estar muy limpio y las piezas tienen que ser como las protagonistas principales, ¿no? Y lo que estamos tratando de hacer ahora es, desde un tema de racionalizar recursos, tratar de que la museografía sea un componente más de la exposición. Un buen ejemplo es la exposición de Una modernidad hecha a mano que tuvimos hace poquito. Este tema de que la museografía puede ser protagonista y se convierte casi en un elemento más o una pieza más de diseño dentro de la exposición, estuvo muy presente en ese proyecto. Esta idea que tuvimos de hacer estas superficies que podían cambiar de nivel, la iluminación, el acomodo de las piezas, todo eso lo que nos permitió fue precisamente plantear un diseño que funcionara perfectamente bien con el discurso curatorial, y que además fuera un facilitador para el público para poder ver las piezas desde otro nivel, desde otra perspectiva y entenderlas de otra manera, ¿no? Es un reto y ese reto creo que lo logramos muy bien en ese proyecto. Este museo, por supuesto, al ser un museo universitario, al ser un museo de la UNAM, que forma parte de la estructura cultural de la universidad y de su fuerza, lo que atiende es al público estudiantil de forma, digamos, primordial, y por otro lado también atiende pues, a una comunidad mucho más amplia que es parte de la universidad, pero también a un público general. Es un logro del museo el haber creado una comunidad crítica a través tanto de los públicos que asisten a las inscripciones como nuestro programa público y especialmente con el programa de Campus Expandido, que es nuestra intersección con los programas académicos. Tenemos un programa ya consolidado casi desde la fundación del museo que se llama Campus Expandido, que de alguna manera colabora con los posgrados de la universidad para pensar temáticas que puedan lo mismo idearse desde una lógica escolarizada y abrir las puertas a las personas que no estén inscritos en un sistema escolarizado para pensar desde el arte contemporáneo. A diferencia de los museos de nuestro país, presenta el arte con líneas de pensamiento muy definidas, muy claras, con una vocación que va más allá de únicamente lo estético, lo visual, con un rigor académico, de una manera muy crítica. Una de las cuestiones que ha hecho mejor el MUAC es, por ejemplo, la salida de sus publicaciones sobre las exposiciones, que me parece que es una gran política editorial que ha tenido el museo, en lugar de esta idea de los catálogos majestuosos que nadie puede comprar, ¿no?
cambiar todo este formato, un formato de folios, de pequeños cuadernillos o no tan pequeños, de relativamente bajo costo, muy bien hechos. Los folios, que es así se llama la colección, son documentos vivos, una mezcla de materiales inéditos que el artista o los artistas ¿no? colaboran con nosotros para trabajarlos. También son nuevas traducciones, porque son libros bilingües. Pudimos pensar en hacer una colección que fuera accesible para los universitarios, saliera el día de la inauguración, que eso era un reto muy complicado. Que además van construyendo como toda una narrativa del arte por el hecho mismo de que da cuenta de las exposiciones. Me parece que eso es un gran logro a nivel comunicacional, pero grande, además muy poco usual en la práctica de los museos. Para mí lo editorial es una membrana, unas venas y arterias, ¿no? que recorren toda la parte del espacio físico del museo, y los folios, justamente a nivel editorial, como publicaciones también, son la esencia de los proyectos, de la exposición que en ese momento está activa, pero además de todos los equipos que se involucran, ¿no? en el proyecto. Todos los museos necesitan un apoyo de la sociedad. Es un llamado al altruismo por medio del mecenazgo que ha existido pues, desde hace mucho tiempo, ¿no? en este ámbito de la cultura y del arte. Es muy importante en estos momentos estar conscientes de que la sociedad civil tiene que participar, porque podemos alcanzar proyectos de gran envergadura. Es que es difícil imaginarse pues una institución pública como es el MUAC sin la participación de la sociedad. La sociedad es la que de alguna manera es el termómetro, es la que rige, la que nos ayuda, dicta preferencias, dicta gustos. Durante estos 15 años hemos apoyado exposiciones como Ai Weiwei, como Anish Kapoor, Lance Wyman, la del mexicano Rafael Lozano Hemer. Las exposiciones que hemos visto aquí no solamente contemplan el arte visual, sino que son en muchos sentidos multidisciplinarias e interactivas. Sí nos cuestionan acerca del momento que estamos viviendo. Por ejemplo, ha habido exposiciones con una carga política muy importante como la de Ai Weiwei, ¿no? Pero también la parte estética. La exposición de Vicente Rojo, por ejemplo, el reto que fue ver a Anish Kapoor. O sea, hay nombres claves del arte contemporáneo: Sildo Meireles, Doris Salcedo, Harun Farocki, Anish Kapoor, Ai Weiwei, Francis Alís, Vicente Rojo, Teresa Margolles, que están inscritos en la historia de este museo. Y mucho más el haber visto una exposición como la de Francis Alís después de la pandemia, que habla de los juegos de niños en situaciones sumamente precarias. ¿Qué papel juega la imaginación de los niños en el mundo y en nosotros que fuimos niños? Es decir, pese a las circunstancias más adversas, a que haya países en guerra,
totalmente devastados, como sucede en muchas de las tomas de esa exposición. Los niños están inventando juegos, es decir, ¿cuál es la capacidad, no solo de los niños, sino de los seres humanos que los niños nos enseñan, de sobrevivir, de inventar? Como sin nuestra creatividad y nuestra imaginación el mundo se vuelve plano, chato, insensato y absolutamente insoportable. La violencia, la precariedad, todo lo que se plantea en esa exposición es terrible si lo vemos solo con los ojos del realismo de los adultos. Pero a través de esta exposición somos capaces de evocar cómo podemos sobrevivir, cuáles son esas herramientas que sí nos da el arte. El MUAC contribuye a esta historia, a esta consolidación, al desarrollo y fortalecimiento de una escena artística a través de la conformación de una institución de relevancia internacional que logra construir redes, también posicionar un discurso y al mismo tiempo difundir las prácticas artísticas más relevantes que ocurren tanto en México como a nivel internacional. Esto seguirá siempre siendo el legado y la misión del MUAC, es este intercambio constante con quienes hacen el arte, con quienes lo están produciendo. El MUAC empieza a aludir, a interpelarte, a aludir a tus sentidos, desde el momento en que entras a este edificio y experimentas curadurías que son completamente distintas a todo lo que existe y a todo lo que existió antes. Y yo creo que esa es la mejor celebración. Cualquier gente, y me incluyo, que entra a este museo, no sale igual. El talante de los artistas que han expuesto aquí es fenomenal. Entonces yo creo que estos 15 años reflejan un avance y una trayectoria que pocos museos del país han tenido en este transcurso del tiempo. Y hay que aplaudir todo lo que se ha hecho aquí, toda la gente que ha pasado por aquí, eso es muy importante. Eso tiene que continuar. Me ha tocado ver, y en muchos casos, hacer filas que le daban la vuelta. Ojalá que esto siga sucediendo. El MUAC va para adelante sin duda y si tuvo un buen inicio tendrá un futuro mejor. El MUAC hay que verlo como uno de los logros más de la UNAM, como una de las aportaciones de la UNAM al país, a la cultura nacional más significativas. Es una celebración, por supuesto, para el MUAC, pero también para la cultura producto de la universidad y en México. Mi vida no vale nada sin la Barbie secretaria.